que es la importancia del buen hablar, el arte del buen hablar. Y bueno, nosotros que somos comunicadores sociales, de cuando en cuando cometemos nuestros errores, metemos la pata hablando y muchos también podemos hacerlo escribiendo. Así que es importante el buen hablar, el arte del buen hablar. Por supuesto que también tenemos un problema que es el acortamiento del léxico, ¿verdad? Muchas veces ocurren nuevos fenómenos comunicacionales. Lo que ocurre, por ejemplo, en las redes sociales, el lenguaje de los tuiteros, de ahora los quienes escriben en X, los llamados youtubers, una conversación en WhatsApp. Pero bueno, quien mejor nos puede hablar de esto es Dailins García Ferrer, comunicadora social, locutora certificada en la UCB, voiceover y master instructor, creadora de Te lo juro por la RAE. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Vladimir? ¿Cómo te va? Gracias por esta invitación tan amable a tu espacio Entre Líneas. Así es. Además, bueno, eres jefe de cátedra de radio de la Escuela de Comunicación Social de la UCB, profesora de radio y locución en la UCAP y en la UCB. Imagínate, tú tengo que cuidarme de todo lo que vaya a decir, que puede ser usado en mi contra. No por el fondo, sino por cómo lo digo. Por cómo bueno, sabes que buena parte de eso, la comunicación se basa mucho en no solo lo que dices, sino cómo lo decimos, ¿no? Claro. Claro. Eso es parte de la intención. Tú sabes que yo descubrí que iba a ser periodista en el tercer año de bachillerato porque la profesora de castellano me hizo una pregunta y yo estaba medio despistado, pero empecé a hablar y ella me dijo, mira, no me dijiste nada, pero lo dijiste muy bien. Bueno, yo te voy a confesar algo, Vladimir. En la universidad yo tuve un profesor de redacción que él decía que yo escribía ensayos de una manera tan magistral que al final hablaba tanto que no hablaba nada. ¿Y quién era ese profesor? Antonio Núñez se llama todavía. Claro, lo conozco, ¿cómo no? Sí, por supuesto, claro que sí. Y bueno, entonces él me elogiaba mi forma de redacción, pero él me decía, tienes tan buen dominio del lenguaje y de las palabras, pero que al final no dices mucho. Y entonces, bueno, siempre me echaba broma. Ojo, yo saqué con excelentes notas esa materia, eso sí lo puedo decir. Está muy bien. Ahora vamos a hablar un poco sobre eso, del arte del buen hablar, en estos minuticos que tenemos. Bueno, efectivamente, tú muy bien lo mencionabas al inicio. No tiene tanto que ver con la forma como nosotros, nos criamos, aunque el entorno efectivamente termina influenciándonos de una manera increíblemente importante en la forma como nosotros hablamos y nos expresamos. Pero hoy en día no solamente es el entorno, sino las redes sociales, las que influyen en cómo nos expresamos, qué palabras decimos y qué comunica cada cosa, porque una palabra que antes nosotros usábamos para expresar algún tipo de situación o de fenómeno, hoy en día puede ser otra cosa totalmente diferente. Entonces, yo creo que la invitación, Vladimir, y esto es algo como una campaña que yo me he tomado muy personal, es a invitar a las personas en la carrera que sea, en la especialización que sea que usted, en la rama de estudios que sea que usted esté. Bueno, la comunicación tiene que ser un componente fundamental para que usted profesionalice ese talento, porque de nada hacemos teniendo un crédito si no sabemos comunicarnos efectivamente, ¿no? Bueno, por ejemplo, fíjate, las muletillas siguen siendo un problema, ¿no? Y muchos tenemos muletillas y no lo sabemos, no sabemos controlarlas, ¿no? O no las identificamos. O no las identificamos porque ya forman parte de nuestro léxico, ¿no? Exactamente. Y además también ha pasado que con el tiempo los comunicadores, locutores y personas que tenemos exposición en los medios tradicionales y digitales, pasa que vamos formando o vamos creando nuestras propias marcas personales. Y creo que también el discurso es parte de lo que identifica a esa marca personal y nos conecta con nuestras audiencias. Sin embargo, cuando algo es o va en deterioro o cuando algo afecta, definitivamente en lugar de conectar, nos desconecta de nuestra posible audiencia o de nuestro público. De hecho, este fin de semana voy a estar dictando un intensivo llamado Voz Comercial, Intención y Discurso Publicitario, porque nosotros tenemos, así no seamos personas de radio o locutores, nosotros tenemos como sociedad que aprender a identificar cuándo vamos a emitir un mensaje con nuestras voces y hacerlo de la manera correcta para poder cautivar a esas personas que nos escuchan. Por cierto, fíjate, Dainin, que antes el locutor
era un hombre de una voz engolada. Sí, A la hora, ¿no? Y eso hoy en día se ha venido cambiando, ¿no? totalmente. De Son hecho, es paradigmas que maravilloso. Sí, Ujú. son modelos que van evolucionando también. Terminaba siendo hasta excluyente, Vladimir, ¿no te parece? Aquellas personas que no habíamos nacido con un vozarrón Claro, o con un timbre de voz grave, no íbamos a poder nunca pertenecer a este nicho tan bonito y tan Ujú. maravilloso. Entonces, bueno, desde hace mucho tiempo ya la naturalidad es lo que más Claro. prevalece y lo que más se valora en términos de Dígame, comunicación oral. yo no sé, pero yo creo que tú no te vas a recordar porque tú eres muy joven. Pero fíjate, yo recuerdo esa radionovela, tú oyes esos artistas, esos Claro, actores, Martín sí. Valiente, qué sé yo, las radionovelas que pasaban en Rumbo, por ejemplo, Se me cayó la cédula, rodó el Saime, la Unidex y todo junto. Pero Mientras haya video en YouTube, Vladimir, sí, todos estamos bien. O sea, así es, no te preocupes. así es. Lo cierto es que entonces, fíjate, eran actores con una voz. Una voz completamente, como te decía, engolada, Increíble. y Sí, en algunos profunda. casos aterciopelada, como decían, ¿no? Antes, ¿no? Ajá. Es decir, pero ha Sí, cambiado, por supuesto, eso, pero sí es importante el uso adecuado de las palabras, ¿verdad? siempre. De hecho, lo que nosotros conocimos como radionovelas, o lo que estas generaciones, la nuestra, la tuya, la mía, conocimos como radionovelas, Ahora se llama podría podcast. bien ser, no, no, podría bien No, ser lo que hoy se conoce como doblaje de voces. ajá, exacto. Entonces, porque era solo audio en ese tiempo, ¿no? Ujú, Entonces, eso podría ser, el doblaje de voces es la evolución de la radionovela. Y claro. también es igual de maravilloso, pero fíjate que ahí en el doblaje, en las radionovelas, interviene algo que también es muy bonito, algo que tiene que ver con el acento neutro, cómo Ujú. evitar los localismos, todo eso que para la publicidad y para la Sí, voz comercial es pero fundamental. fíjate, por ejemplo, yo escucho a muchos colegas venezolanos que trabajan incluso en medios internacionales e Ujú. incluso algunos en medios nacionales que utilizan una voz y se oyen como si fueran mexicanos o no sé, Ujú. tienen un Acento. acento CNN o telemundérico. No, ciertamente es así porque hay que ver cuáles son las referencias que Sí, nosotros estamos y lo que exigen copiando, esas ¿no? empresas también, ¿no? También. De hecho, para Latinoamérica, cuando grabamos voces comerciales, ellos son los que quienes nos dirigen y nos dicen cuál tipo de acento. Si quieren un doblaje genérico más Ujú, inclinado hacia México, hacia Argentina o hacia ujú. Centroamérica. Entonces, bueno, eso es un mundo Claro. maravilloso. Ahora De hecho, fíjate, también ajá, ese mundo es muy amplio y por supuesto no tenemos tiempo hoy, pero yo no quiero despedir sin preguntarte algo y discúlpame que te interrumpa. no Tiene te que ver preocupes. con el lenguaje de WhatsApp, por ejemplo, el acortamiento de palabras, Sí. la uso de la K sustituyendo a la letra Q, por ejemplo. Sí, sí. Eso es una deformación. Sí. Y te lo digo ya como también como representante y creadora de la marca Te lo juro por la RAE, que Ujú, es un espacio de formación creativa en donde defiendo la importancia del lenguaje, del idioma español y de ujú, toda la normativa que la Real Academia ujú. Española como institución nos da. Entonces, esos acortamientos, esas sustituciones de letras, porque son fonemas similares, todo esto viene a generar la ortografía de nuestro idioma, entonces, o a deformar la ortografía de nuestro idioma. Entonces yo creo que en cualquier caso debemos preservar nuestro idioma, debemos preservar nuestra lengua y por supuesto respetar la Sí, ortografía. pero fíjate, otra cosa, yo vamos a ver cómo lo digo. Que tú sabes que a veces tú oyes a las muchachas y utilizan mucho una palabra que comienza por A y termina en Ica. Mira, tal cosa, por ejemplo, y los muchachos también. Por ejemplo, se ha Sí, convertido eso en un sí. trato. Cuando eso hace unos cuantos años, imagínate tú, en la época Era de mi un papá, eso es una insulto. ofensa inaceptable, ¿no? Claro, era un insulto. Sí, Bueno, así van cambiando las palabras. Por eso te decía que lo que antes significaba algo para nosotros, hoy en día para ellos es totalmente distinto. Así como, por ejemplo, Vladimir, por ponerte uno que lo escucho todo el tiempo con mis alumnos de la UCAP y de la UCB. Ellos todos cuando van a explicarlo comienzan diciendo tipo qué. tipo que, así es. Tipo Sí, que yo estaba allá abajo, profesora, tipo que me pasó o me sucedió tal cosa. Y yo sí, estoy tratando de luchar contra eso porque al claro. final esa es una construcción que no nos Bueno, pero es que corresponde a también cuando tú tienes nosotros. una cita, hablando de una cita, una reunión, no, ¿a qué hora nos vemos? Tipo 5. Tipo sí.
Tipo Y ya tú sabes que eso va hacia las 6. Sí, totalmente. Y lo otro que también he escuchado es que dicen algo como que ayer llegué a mi casa y caí muerta, literal. Sí, así No es. puede, Ajá. yo les explico, no puedes caer muerto literal porque algo que es literal o que se hace literalmente Es porque te mueres así de verdad. sucede. Así Exacto. es. Tal cual, tal cual, tal cual. Entonces, bueno, son muchos y muchos los puntos que podemos conversar porque esto pica y se extiende, como dicen por ahí. Así es. Pero lo importante es, ¿sabes qué? Insistir en la lectura. Muchas veces nosotros dejamos de leer y leemos más en redes que en libros, por ejemplo, que el libro directamente, ¿no? Nos conformamos con gran cantidad de información muy superficial, pero no profundizamos por el asunto del tiempo. El tiempo es obligante, ¿no? Las personas que me siguen en las redes sociales y mis alumnos, siempre uno que otro se acerca a preguntarme, profesora, ¿qué libro me recomienda? ¿Qué libro cree usted que yo debo leer? Y yo con mi sonrisa de oreja a oreja siempre recomiendo tener un diccionario a la mano, Vladimir, porque la mejor forma de nosotros volvernos expertos del discurso y de la oratoria y del arte del buen hablar es acumular vocabulario. Acumulando vocabulario, no hay nada que se nos niegue, decía yo hace poco también en una visita. Si usted conoce la amplitud del lenguaje, no va a haber nadie que se niegue a, bueno, a escucharlo, pero además a compartir sus ideas. Así es. Bueno, yo pienso de que se acabó el tiempo. El dequeísmo, una de las grandes fallas en el lenguaje. ¿Viste cómo tenemos contenido para rato? Sí, claro que sí. Verdad. Vamos a tener tienes que venir una tarde para acá para que nos des unas clasecitas, ¿no? ¿Oíste? Seguro. Te agradezco mucho. Sí. No, Dailis García ustedes. Ferrer, un placer conversar contigo. A ti, Vladimir. Recuerden seguirme en las redes sociales, @ Dai García Ferrer, ese Dai es con Y, @ Dai García Ferrer y @ te lo juro por la RAE. Bueno, así es. Gracias, pues. Nos vamos a la pausa que me están haciendo más señas aquí que el penado 14, como se decía antes. Ya venimos. Gracias.